Te damos la bienvenida al canal de Matrimonios Victoriosos. Conoce el curso de Fundamentos de Impacto para tener un matrimonio victorioso. Creado por el pastor Luis Palacios, escritor del libro Cómo tener un matrimonio victorioso. Diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores en su caminar han tenido experiencias maravillosas y difíciles, como enfrentar la separación. Gracias a Dios, restaurados completamente como persona, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron con la guía del Espíritu Santo valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlo con usted mediante cursos, seminarios, conferencias y convivencias, etc. Con nosotros, el conferencista internacional Luis Palacios. La trascendencia de los pactos y las promesas. Hemos aprendido muchos secretos, pautas, llaves para lograr tener matrimonios victoriosos. Hoy vamos a aprender más sobre el poder de la palabra de Dios, la trascendencia de las promesas y los votos y la inmutabilidad de los pactos. Unas verdades que están en la Sagrada Escritura. Muchos no las saben, no las practican y entonces tienen vidas desdichadas, matrimonios tormentosos, hogares miserables. Bien dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a aprender más. Durante los tiempos de mi aflicción, durante los tiempos de mi derrota, de desierto, durante los tiempos de mi separación, ese dolor tan grande que yo sentía por no tener cerca a mis hijos, por no poder hablar con ellos, esa lejanía con mi esposa, que ni siquiera nos hablábamos por meses, por años. En esos tiempos, el Señor me enseñó cosas grandes y ocultas que yo no sabía. Y no solamente es para mí, es para todos, está en la Biblia. El Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le clamamos al Señor, le clamamos a Dios y Él nos enseña, Él nos abre la Sagrada Escritura, Él nos ministra, Él nos enseña estas cosas grandes y ocultas que antes no conocíamos y que nos dan la victoria, que nos permiten tener matrimonios victoriosos, que nos permiten tener familias triunfantes, felices, estables. Y hoy vamos a aprender especialmente de la trascendencia de las promesas, los votos, que Dios es un Dios del presente, que Dios es un Dios de este momento, que Dios nos ve, que Dios está con nosotros, que Dios actúa, que Dios vive en medio de nuestro hogar. Él ha dicho que pondrá campamento en medio de nosotros y que vivirá en medio de nosotros. Él ha dicho que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros. El hombre se ha hecho una imagen equivocada de Dios. El hombre, teniendo en cuenta que la Sagrada Escritura dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, se ha hecho a la idea que como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios es a imagen y semejanza nuestra. Y lo han representado en ídolos, lo han representado en pinturas, lo han representado en objetos, lo cual está prohibido. La Sagrada Escritura dice, no os corrompáis. Cuando el Señor vino al monte Sinaí no vistes nada. No os corrompáis, no lo representáis en nada. Las representaciones están prohibidas en Éxodo 20:4 y 5. También en Éxodo 20:23 dice que no lo representemos en nada. Algo que el Señor me ha ministrado es que el hombre está convencido que somos a la imagen y semejanza de Dios, pero los únicos que somos a imagen y semejanza de Dios somos quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es verdad, Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, pero esa imagen y semejanza a Dios se perdió. Adán y Eva lo perdieron. Ellos prefirieron obedecer al diablo y cuando obedecieron al diablo se constituyeron en imagen y semejanza del diablo. Y así fue por mucho tiempo, hasta la venida de Jesús. Solamente recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador es que recuperamos la semejanza a Dios. La Sagrada Escritura es muy clara. En Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, con Jesús recobramos
el ser hechos hijos de Dios. Lo habíamos perdido. Con la desobediencia lo perdimos, pero con Jesucristo lo recuperamos. A muchos les pasa lo que le pasaba a los judíos que habían creído en Jesús. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en el mismo capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Se han hecho una idea equivocada de Dios. Les han contado de un Dios lejano. Les hablaron del Dios que no era. Les hablaron del Dios que no es el que está en la Biblia. No les enseñaron del Dios de la Biblia. No les enseñaron del Jesús de la Biblia. Les pasa como a los hebreos en el desierto. No se meten en intimidad con Dios. Ellos no se metieron en intimidad con Dios. Ellos le dijeron a Moisés: habla tú, Moisés, habla tú con él y dinos, y nosotros haremos lo que él diga. El único que se metió en intimidad con Dios, el único que oraba, que ayunaba, que buscaba de Dios, era Moisés, y Dios le hablaba cara a cara. Por eso Moisés no se equivocó. Los otros se equivocaron. No buscaron de Dios. No fueron al secreto a buscar de Dios, a conocer más de Dios. Cuando vamos al secreto, el Señor Jesucristo dice: cuando oréis, ve al secreto y habla al que está en el secreto, que el que está en el secreto te recompensará en público. Pero muchos no lo hacen. Yo no lo hacía. Por muchos años no lo hice. Pero cuando comencé a tener intimidad con el Señor, aprendí a escuchar, aprendí de Él, y poco a poco me fue revelando su palabra. Poco a poco me fue enseñando a hacer cosas que yo jamás pensé en hacer. Yo jamás pensé en perdonar. Yo jamás pensé en que yo devolvería bien por mal. Yo jamás pensé en amar a mi esposa, así se lo mereciera o no se lo mereciera. Y muchas cosas más que el Señor me fue ministrando y me fue enseñando, y que están en la Biblia, pero yo era ajeno al conocimiento de la Sagrada Escritura, al conocimiento del Dios de la Biblia, al conocimiento del Jesús de la Biblia. Sé muy bien que quienes estamos aquí, quienes escuchan esta grabación, quienes escuchan esta predicación online, es porque hemos decidido buscar a Jesús. Y por cuanto hemos decidido buscar a Jesús, la palabra nos dice que hemos sido constituidos en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibimos, hemos sido constituidos en hijos de Dios, del Dios de la Biblia, no el Dios que nos contaron, no el Dios de los ídolos, no el Dios de la tradición, no el Dios lejano, sino el Dios cercano, el Dios amoroso, el Dios que calla de amor cuando nos ve. Así dice la Biblia, y yo lo creo, que Él calla de amor cuando nos ve, que Él nos canta cánticos. Ese es el Dios en el que creemos, el Dios de la Sagrada Escritura. Muchos se han hecho a la idea que Dios solamente es el creador de todas las cosas, y ya. Pero para tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, estables, felices, tenemos que saber que Dios no solamente es el creador del universo, el creador de todas las cosas. Él creó el matrimonio, Él creó las relaciones entre hombre y mujer, pero no solamente es el creador de todas las cosas, sino que es el sustentador de todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. En este momento, Él está sustentando todas las cosas. Estás escuchando esta predicación porque Dios está sustentando el ambiente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:13, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Dios sustenta todas las cosas en Cristo Jesús. Dios está haciendo que el anhídrido carbónico sea purificado, sea transformado en oxígeno para que pueda respirar. Dios nos está dando el agua. Dios nos hace salir el sol cada mañana. Dios es el que envía la lluvia, el que envía las nubes. Dios es el que hace que nuestra sangre corra por las venas. Dios en este momento está haciendo que nuestras células estén vivas, funcionen y se interrelacionen. Dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Él contempla toda la tierra. En este momento te está contemplando. Él contempla tu casa, Él contempla tu hogar, Él contempla tu cónyuge, Él contempla tus hijos si es que tienes hijos, Él contempla tu nevera, Él contempla tu alacena, Él contempla tu chequera, Él contempla tus ojos, Él contempla tu sentir. Dice la Biblia
que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, que penetra y discierne los pensamientos del corazón, discerniendo los pensamientos de tu corazón. Dios es un Dios del presente. Si queremos tener matrimonios victoriosos, tenemos que entender esta realidad, que vivimos bajo la presencia de Dios, que Dios es un Dios de la hora, de este momento, de cada momento. Es el Dios del pasado, es el Dios de la hora y es el Dios del futuro. Dice también la Biblia que Él conoce el número exacto de tus cabellos, que los tiene contados. En Lucas 12:7 dice que Él tiene contados nuestros cabellos. Dios tiene contados tus cabellos. No se cae un cabello si no interviene la voluntad de Dios. Dios es más presente en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu casa, en la vida de tus hijos, de lo que jamás has podido pensar. Si quieres tener una vida de pareja victoriosa, tienes que entender esta verdad. Dios está presente en tu vida más de lo que tú puedes imaginar. Dice también la palabra de Dios en Salmo 104, versículos 13 y 14. Aunque en general todo el 104 habla de esta realidad, pero en especial el versículo 13 y 14 dice así: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Dios es el que riega los montes. Dios es el que envía la lluvia. Y Él envía su lluvia en tiempo y fuera de tiempo. También dice que del fruto de sus obras se sacia la tierra. En cada momento es un Dios actuante. En cada momento Él hace producir el heno para las bestias. Él está sustentando nuestros hatos, la ganadería, ganado porcino, ganado bovino. Él está sustentando las bestias del campo. Él está sustentando toda la tierra. Y dice también, y la hierba para el servicio al hombre, sacando el pan de la tierra. Dios está sustentando que crezca la hierba. Cada noche, cada mañana, cada hora, cada minuto, cada segundo, Dios está haciendo que brote la hierba, que crezca la hierba, que crezcan los trigales, que crezcan las sementeras, que crezcan las hortalizas, que crezcan los frutales, que crezca toda especie desde donde he sacado el pan de la tierra. Por eso decimos en el Padre Nuestro, pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Es de cada día, es de cada momento, es de cada mañana. Él sustenta todas las cosas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conozcamos más verdades. Conozcamos que Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce lo que sucede al interior de tu alcoba. Lo dice en 2 de Reyes 6:12, que Dios conoce. Nadie más conoce, pero Dios está allí conociendo lo que pasa en el interior de tu alcoba. Dios conoce lo que pasa debajo de las cobijas. Dios conoce si te entregas con sinceridad. Dios conoce si amas con sinceridad. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Aún no salen las palabras de la boca y Él las sabe todas. Dios conoce todo lo que hacemos y también conoce lo que hacen con nosotros. Él vio a Agar. Agar estaba deprimida, estaba triste. Sarai la afligía y ella estaba triste y salió hacia el desierto. Pero Dios la vio. Dios le habló. Dios le envió ayuda. En otra oportunidad también estaba afligida, estaba deshecha, estaba destruida. Había sido echada junto con su hijo. Solamente llevaba un cántaro de agua, pero se le acabó el cántaro. Ella pensaba que su hijo iba a morir y lo dejó debajo de un enebro y se adelantó como a un tiro de arco para no verlo morir, porque ella decía, no lo quiero ver morir, pero estuvo atenta de lejos para que no lo atacara una fiera. Y en ese lugar Dios le estaba viendo. Dios nos ve en todo lugar. Dios te ve cuando estás afligido, cuando estás afligida. Dios ve cuando tienes el corazón quebrantado. Cuando sientes que te derrumbas, Dios está allí para levantarte. Dios le dijo a Agar lo que tenía que hacer y le mostró una fuente. Y sacó agua y le dio al muchacho. Y Dios bendijo al muchacho y la bendijo a ella. Y ya no murió el muchacho, sino que vivió. Por eso dice la palabra de Dios, no moriremos, sino que viviremos. Él vio a María y a Aarón murmurando contra Moisés. Estaban dentro de su tienda. Nadie los escuchaba, solo estaban ellos. Pero Dios vio que murmuraban contra su siervo Moisés y se manifestó Dios y lo reprendió por eso. Dios vio a Labán que trataba de ser ventajoso con Jacob y Dios vino en sueños a Jacob y le dijo, he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y Dios bendice a Jacob y lo bendice grandemente. Dios no permitió que le hicieran daño. Dios no permitió que fueran ventajosos con él. Dios no permite que sean ventajosos contigo. Por eso dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Dice también la palabra de Dios que Jesús conocía a todos, que no había necesidad que le dijeran de quién se trataba, quién era ese hombre.
porque Jesús conocía a todos. Cuando le presentaron a Natanael, Jesús le habló, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien se puede confiar. Y Natanael le contestó, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, desde cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y eso impactó tanto a Natanael que inmediatamente reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador. Dios lo sabe todo. Él está más presente en tu relación de pareja de lo que tú puedes pensar. Otro conocimiento que tenemos que entender es que Dios es un Dios cercano. Dios no es un Dios lejano. Por eso dice la palabra de Dios, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Somos templos de Dios. La palabra de Dios dice, ¿es que no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Él mora en nosotros. Él está presente. Lo que pasa es que no lo miramos, no lo tenemos en cuenta, no le hemos dado el lugar que le corresponde. Pero Él está con nosotros, aún en nuestros sueños, aún en la noche. Dice la palabra de Dios, despierto y aún estás conmigo. Despertamos y aún está con nosotros. Lo que sucede es que por no leer la Sagrada Escritura, la gente solo tiene un leve conocimiento de su grandeza y de su poder. Dice la Biblia que tan solo conocemos los bordes de sus caminos. Un suave murmullo, dice la Biblia, un suave murmullo que hemos oído de Él. Pero Dios está más presente en nosotros de lo que jamás hemos llegado a imaginar. Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios conoce aún lo que soñamos. Dios sabe lo que soñamos. Dios sabe lo que soñaste anoche. A veces no nos acordamos bien lo que soñamos, pero Dios sabe lo que soñamos. Si un día le quieres pedir al Señor que te recuerde, que te dé nuevamente el sueño, Él te lo va a dar, porque Él sabe lo que soñamos. Dice la Sagrada Escritura que un día el rey Nabucodonosor llamó a los magos y adivinos para que le interpretaran un sueño. Y vinieron los magos y los adivinos. Sí, oh rey, cuéntanos el sueño, y nosotros se lo interpretamos. Y el rey les dijo, si les cuento el sueño, después me van a decir cualquier cosa. Quien quiera interpretarme el sueño, tiene que decirme qué soñé y tiene que darme la interpretación. Y le dijeron, eso es imposible. Y entonces el rey Nabucodonosor dijo, mátelos a todos, maten a todos los sabios. Pero allí estaba Daniel, y Daniel entonces pidió un plazo. Y Daniel fue a oración y ayuno junto con sus compañeros, sus 3 amigos. Los llamó para orar, para ayunar, para pedir a Dios que le diera la revelación. Y Dios le dijo a Daniel el sueño de Nabucodonosor y le dio la interpretación. Y Daniel se presentó ante el rey y le dijo, oh rey, esto es lo que tú soñaste. No hay poder en el hombre para hacer esto, pero hay un Dios que da los sueños y da las interpretaciones. Y le dijo qué se había soñado y cuál era la interpretación. Dios sabe lo que soñamos. Dios conoce lo que vamos a decir, aunque aún no hayamos abierto nuestra boca. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139:4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Gloria a Dios. Aún no está la palabra en nuestra lengua y Él la sabe toda. Muchas veces yo estoy orando y le pregunto algo al Señor y no he terminado de formular la pregunta cuando el Señor me está respondiendo. Él conoce todo. Él está con nosotros. Él es un Dios del presente. Es necesario, quienes queremos tener matrimonios victoriosos, que entendamos que Dios es un Dios del presente, un Dios de este momento. Él es un Dios que nos ama, un Dios que nos sustenta, un Dios que sustenta todas las cosas, un Dios que no juzga conforme la sabiduría del hombre natural, porque dice la palabra de Dios que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de su presencia. Él tiene su propio criterio, Él tiene sus propios pensamientos, Él nos juzga conforme a Él y conforme su misericordia. Dios toma el mirar a una mujer para codiciarla como adulterio, al odio como asesinato, a la rebelión como pecado de adivinación y a la obstinación como idolatría. Él está en control de todas las cosas. Hablamos de esto en una de las clases pasadas, que Dios tiene el control de todas las cosas, pero no interviene en todo, porque Él nos dio libre albedrío. Y a no ser que tú hables con Él, que tú lo autorices para que actúe, que tú le pidas que actúe, Él no va a actuar. Él respeta el libre albedrío que te dio. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que saber estas cosas, cosas grandes y ocultas
que antes no conocíamos. Si queremos tener matrimonios victoriosos, tenemos que saber, tenemos que vivir, tenemos que creerlo y tenemos que aplicarlo. Otra de las realidades que tenemos que saber es el poder de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verbo también significa palabra de Dios. Vamos a cambiar la expresión verbo por la expresión palabra. Dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se refiere al Hijo de Dios, al verbo, a la palabra de Dios. Dice que en el principio estaba con Dios, que era Dios y que todas las cosas por él fueron hechas. Dios es inseparable de su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. El ángel le dijo a María que concebiría, y María lo que contesta es: hágase en mí según tu palabra. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, que habitó entre nosotros. Hay poder en la palabra de Dios. No podemos imaginar, no puede existir un Dios mudo. Dios siempre está con su palabra. Dios siempre está con su Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Dice la Biblia que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo en el cielo fue hecho por la palabra del Señor. También dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 3 al 5, y de ahí en adelante: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Dios creó la tierra, Dios creó todas las cosas diciendo, Dios crea todas las cosas por el poder de su palabra. Y cuando el Señor Jesucristo andaba con nosotros, dice la palabra de Dios en Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Bien dice la Sagrada Escritura: la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida, hay poder en la palabra, porque Dios nos da a nosotros poder en la palabra también. Dios nos dio en Cristo Jesús todas las cosas, lo dice la Sagrada Escritura. Nos dio también entonces poder en la palabra. Por eso dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Y en Marcos 11:23, el Señor Jesús nos enseña acerca del poder de la palabra. Dice así la palabra de Dios: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tremendo. 4 veces la palabra decir: pero de cierto os digo. 1, que cualquiera que dijere. 2, sino que creyere que será hecho lo que dice. 3, lo que diga. Tremendo, tremendo. Poder en la palabra de Dios. Lo que diga le será hecho. Jesús sanó, echó fuera demonios, resucitó muertos, multiplicó los peces, los panes, el vino, y dio vista a los ciegos, resucitó al tercer día por el poder de la palabra. Él dijo que resucitaría al tercer día, y resucitó por el poder de la palabra. Hay poder en la palabra que viene de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y son. Dios le dijo a Abraham que sería padre de multitudes, pero él ya era anciano, su mujer era estéril, pero en realidad Abraham fue padre de multitudes, como las estrellas que están en el cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Dios llamó a Sarai Sara, queriendo decir que sería madre de muchos, y ya era estéril, y ya le ha pasado el tiempo de las mujeres, pero la llamó Sara, y todo se cumplió. Y así como Dios la llamó, así fue hecho. A Jacob le dijo Israel: su hermano había dicho que lo mataría, y ahora acaban de decirle a Jacob que su hermano venía con 400 hombres para cumplir su promesa. Y Jacob tenía mucho miedo, y estaba allí una noche orando, una noche clamando. Y el Señor le dice: eres príncipe, serás príncipe con Dios. Al otro día se encontró con su hermano, pero no lo mató, sino que se reconciliaron, se abrazaron, lloraron. A Gedeón lo llamó hombre esforzado y valiente, pero Gedeón no era esforzado y valiente. Gedeón, dice la Sagrada Escritura, que estaba en una cueva, escondido, aventando el trigo, para que no lo vieran los madianitas. Pero Dios le dice: hombre esforzado y valiente. Y Gedeón fue transformado posteriormente en un hombre esforzado y valiente. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Dios nos cambia. Dice la palabra de Dios que cuando venía el Espíritu Santo sobre Sansón, era transformado en otro hombre. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, somos transformados en otros hombres, otra clase de esposos, otra clase de esposas, unas relaciones más bonitas, más agradables, más estables, más agraciadas, más llenas de gracia, de hermosura,
de gozo, de paz. Dios lo que dice lo cumple. Dios lo que dice en la Sagrada Escritura. Hay tanto poder en la palabra de Dios que Dios lo que dice lo cumple. A los hebreos les hizo promesas y dice la Sagrada Escritura en Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. El Espíritu Santo hizo muchos anuncios acerca de la venida de Jesús, acerca de las cosas que iban a pasar en Jerusalén, y todo se cumplió. Posteriormente el Señor Jesús hizo muchos anuncios acerca de Él mismo y acerca de la venida del Espíritu Santo. Todo se cumplió. Dios cumple lo que dice. Dios cumple lo que promete. Lo que Dios dice se cumple inexorablemente, porque lo que Dios dice equivale a que Él estuviera jurando. En el libro de Ezequiel 25 y en general en el capítulo 20 del libro de Ezequiel, en varias partes dice, cuando alcé mi mano y les juré diciendo. En Ezequiel 25 dice, el día en que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Y hay diferentes partes allí donde dice que alzó su mano y juró, pero si vamos al momento en que sucedió el hecho, allí no dice que Dios alzó su mano y juró, pero aquí nos está revelando que cuando Él dice, es como si Él alzara su mano para jurar. El Señor Jesucristo muchas veces dijo, de cierto os digo. O también usa otra expresión, en verdad os digo. Estaba jurando. En verdad no necesitamos que Dios nos jure. Yo no necesito que Él me jure. Pero Dios en su misericordia, Él lo hace para que entendamos, para que así sean personas de duro servicio. Entiendan que cuando Dios habla, Dios cumple inexorablemente. Porque cuando Dios habla, es como si estuviera levantando su mano y jurando. Por eso dice la palabra de Dios, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dice y es hecho. Él dice y es hecho. Él dice y es hecho. Él manda y existe. Gloria a Dios. Tenemos que saber estas verdades si es que queremos tener matrimonios victoriosos. Tu matrimonio será lo que Dios dice en la Biblia que será. Deja de intervenir en lo que Dios está haciendo. Busca de Dios. Bien dice la palabra de Dios, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Descansa en el Señor. Yo les invito a los esposos, a las esposas, a las familias en general. Yo les invito a descansar en el Señor, porque la palabra de Dios dice que descansemos en Él y Él hará. Él nos dice que os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y yo lo creo. Dios lo hizo conmigo. Dios lo quiere hacer contigo. Dios quiere restituirte los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. Dios lo hizo con nosotros junto con mi esposa. Dios nos restauró. Dios nos dio al doble y más. Tenemos que creer que lo que Dios dice para tu matrimonio se cumple. Dios lo va a cumplir. Solamente leo algunas de las cosas que encontré en la Biblia que Dios dice, pero hay mucho más, hay mucho más. Solamente tomé por encima lo que el Señor me dio para traer hoy, pero hay mucho más, muchas más promesas, muchos más pactos, muchas más bendiciones, muchas más declaraciones a tu favor y en favor de tu cónyuge, y en favor de tu casa, en favor de tus hijos, en favor de tu familia. Dice así la palabra de Dios, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos. Tremenda realidad. Dios lo hizo conmigo. Cuando yo escuché esta palabra y cuando la verifiqué en la Sagrada Escritura, fue que entendí que Dios restauraría mi hogar, que Dios restauraría mi casa, porque dice, aún ha de oír voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Entonces yo entendí que aún en mi casa, que estaba sola, que estaba vacía, que las paredes retumbaban de lo vacía que estaba, aún se iba a oír voz de alegría, voz de gozo, voz de desposado y voz de desposada. Y Dios lo cumplió. Dios me dio nuevamente a mi esposa. Dios me dio nuevamente a mis hijos. Para quienes queremos tener matrimonios victoriosos, tenemos que entender que estas palabras son una verdad de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, y yo os tomaré de las naciones, yo recogeré de todas las tierras, yo os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo,
y yo seré a vosotros por Dios. Tremenda realidad esta. Tremenda realidad. Esto lo hizo el Señor con nosotros. Yo soy testigo junto con mi esposa, junto con mi familia, junto con mis hijos, junto con los que han contraído matrimonio con mis hijas y mis hijos. Esta es una realidad. Él nos tomó de donde estábamos. Él nos trajo. Él nos restauró como personas. Él nos restauró como pareja. Él nos restauró como familia. Él nos limpió. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Él nos limpió. Y dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Él me limpió de todas mis inmundicias. Él me hizo nuevamente agradable a mi esposa, agradable a mis hijos. Y dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios me dio un corazón nuevo. Dios es el que nos da un corazón nuevo. Si estás aquí, si estás escuchando esta conferencia, es porque Dios te ha dado un nuevo corazón y has querido venir a saber más de Él, a conocer más de Él, para tener matrimonios victoriosos. Él nos da un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne el corazón de piedra. Él quitó de mí el corazón de piedra. Él quitó de mi esposa el corazón de piedra. Yo había maltratado tanto el corazón de mi esposa, tanto lo había maltratado, que se fue calcinando su corazón, se fue recubriendo de una capa protectora a los maltratos, de una caparazón de piedra. Pero Dios cambió mi corazón y también cambió el corazón de mi esposa y nos dio un corazón conforme a Él, conforme a su Espíritu Santo, porque dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos. Yo que no andaba en los estatutos del Señor, el Señor cambió mi corazón e hizo que andara en sus estatutos. Y si estoy ahora compartiendo esta palabra, es porque soy testigo del poder de Dios. Él cambió mi corazón e hizo que andara en sus estatutos y guardara sus preceptos y los pusiera por obra, dice también la palabra de Dios. Y en el versículo 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dice aquí que habitaremos en la tierra que dio a nuestros padres. En el Antiguo Testamento, para los hebreos, la tierra que le dio a sus padres era la tierra prometida. Pero como en el Nuevo Testamento, el Antiguo opera como sombra y figura de lo que había de venir. Para nosotros, nuestra tierra, esta promesa del Señor, habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres, es que podemos habitar en la tierra que dio a nuestro padre Adán y Eva. Nuevamente podemos habitar en la presencia de Dios. Nuevamente Dios quiere pasearse al aire del día con nosotros. Nuevamente Dios quiere hablar cara a cara con nosotros. Nuevamente Dios quiere deleitarse con nuestra presencia y nosotros deleitarnos con la presencia de Él. Por eso dice aquí, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Cuando nuestros padres desobedecieron a Dios, fueron echados del paraíso y Dios puso un ángel allí para que no pudiéramos volver. Un ángel con una espada que se revolvía. Fuimos echados del jardín, fuimos echados de su presencia y Dios puso un ángel para que no pudiésemos volver. Y maldijo la tierra, maldijo el hombre, maldijo la mujer, maldijo la serpiente. Pero Cristo restituyó todo lo que se había perdido. Podemos volver a entrar nuevamente. Dios abrió una puerta para que entremos nuevamente a su reino y esa puerta se llama Jesús. Jesús es la puerta para ir nuevamente a esa tierra primera, a esa posición primera que teníamos. Yo añoro esa posición. Cristo la ganó para nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esposos, esposas, entendamos ahora, entendamos ya en este momento que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú te ves ahí, te ves el mismo, pero en el Espíritu estamos sentados en lugares celestiales. Por eso tenemos autoridad en la palabra. Por eso podemos hablarle a los demonios si nos hacen caso. Por eso podemos hacer todas las obras que Cristo hizo, porque el mismo Señor Jesucristo nos autoriza a hacerlas. Él dice, en verdad os digo, el que en mí cree, todas las obras que yo hago, Él las podrá hacer también. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Necesitamos entender esto. Si queremos matrimonios victoriosos, tenemos que entender esto. Que aunque estamos aquí, también estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Él nos quiere enseñar. Déjate ministrar. Entra al secreto con Él. En oración y ayuno, Él te va a ministrar. Él te quiere enseñar. Dice la palabra de Dios,
y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto se lo dijo a nuestros padres, se refería a nosotros, también se refiere a nuestros hijos, pero aquí quiero que pensemos en que se refería a nosotros. Tus hijos serán enseñados por Jehová. Nosotros somos enseñados por Jehová. Solamente déjate enseñar. Cierra tus ojos. Dile, Señor, yo quiero dejarme enseñar. Porque tú le prometiste a nuestros padres, los profetas, que sus hijos serían enseñados por Jehová. Quienes queremos tener matrimonios victoriosos también tenemos que saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Oh, esta verdad me ha ayudado tanto. ¿Cuántas veces recibí noticias adversas? Noticias que me dejaron perplejo. Noticias que hicieron agrandar mis ojos, pero entonces encontraba esta verdad y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y todas las cosas que en un principio parecieron adversas, todas las malas noticias. Me acuerdo ahora de manera especial una llamada del colegio de uno de mis hijos. Necesitamos hablar con usted ya, véngase ya. Y fui al colegio y me entregaron mi hijo. Llévese su hijo. Pero yo desde el primer momento, desde cuando recibí la llamada, dije esta verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y fui a la casa, me preparé, tomé el vehículo, me fui a la escuela e iba repitiendo esta verdad. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y aunque en verdad me entregaron mi hijo, pero eso el Señor lo usó para bien. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántas noticias parecidas a esta recibí en mi vida? Y todas, Dios las ha tornado para bien, porque Dios hace que sean para bien las cosas que el diablo quería que fueran para mal. El Señor dice también en Jeremías 33, 6, 7, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Aquí el Señor nos promete sanidad y medicina. Bienvenida la sanidad y la medicina del Señor. Bienvenida. Recibe la sanidad y la medicina. Es un regalo, es por gracia. No es por buenas obras. No es por nuestras buenas obras. Dice la Sagrada Escritura que es por gracia, que es un don de Dios. Lo que sucede es que muchos esposos y esposas no comprenden estas verdades, no entienden estas promesas y muchas más que hay en la Biblia. Entonces se afanan, desconfían, se buscan soluciones por fuera de la voluntad de Dios, lo cual origina salidas en falso, salidas a nuevos fracasos, nuevas decepciones, nuevas caídas, nuevos errores, vueltas adicionales en el desierto. Es necesario que entiendas que Dios ha decretado para ti bendiciones. Desde el momento en que te casaste, desde ese momento, lo primero que Dios hace es bendecirnos. Fue lo primero que Dios hizo con Adán y Eva. Los bendijo. Tenemos la promesa y tenemos el juramento de Dios. Dice la Sagrada Escritura que tenemos las promesas y tenemos el juramento de Dios. No se trata de poner el piloto en automático. Se trata de refugiarse en Jesús, de hacer conforme Él dice. Y Él dice que tenemos que orar todo el tiempo, que debemos creer, que debemos perdonar, que debemos devolver bien por mal, que oremos por los que nos hacen mal, que bendigamos a quienes nos maldicen. El caso de Abraham, él oraba por Abimelech, le había secuestrado la esposa y él oraba por Abimelech. Hay poder en el orar por nuestros enemigos. El diablo tiene que soltarlos, el diablo tiene que dejarlos libres, no los puede hacer equivocar más. Y después quieren ser nuestros amigos. Así sucedió con Abimelech. Después fue a buscar a Abraham diciéndole que quería ser su amigo porque había visto que Dios estaba con él. Hay muchas bendiciones en la Biblia. Hay muchas declaraciones de parte de Dios para los matrimonios, para los esposos, para las esposas. Él cuando creó el matrimonio, Él lo creó con un plan y Él quiere cumplir ese plan y ese plan es para bendición. Esos pensamientos que Dios tiene para tu matrimonio son de paz, son de bien y no de mal. Él quiere cumplirlos. Solamente tienes que creer que Dios hará lo que comenzó. Porque la palabra de Dios dice que Él siempre termina lo que comienza. Ahora bien, hay que pagar un precio, pero es un precio pequeño, un precio mínimo. Dice la palabra de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El precio que tenemos que pagar es fácil y ligero. Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se trata de pagar el precio. Claro que hay que pagar un precio. Oh, por supuesto que tenemos que pagar un precio. Yo lo pagué. Y cada vez que vienen circunstancias adversas lo pagamos y Dios nos da la victoria. Hay que pagar un precio.
¿Cuál es el precio? Creerle a Dios, enfrentar las circunstancias, enfrentar el problema, resistir al diablo. Moisés resistió al faraón. El faraón puso pesadas cargas. El faraón no quería dejarlo salir, pero Moisés lo resistió. Tenemos que resistir al diablo, dar la batalla, guardando la fe, permaneciendo en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces podremos disfrutar la vida victoriosa y plena y abundante que Dios quiere para ti, que Dios quiere para tu matrimonio, que Dios quiere para tus hijos, que Dios quiere para tu familia. Veamos una ilustración. Un esposo que le dice a la esposa que ya no la ama, que se enamoró de otra persona, que se enamoró de otra mujer. ¿Qué le sugiero hacer a esta mujer? Yo le sugiero dar la batalla por su matrimonio, dar la batalla por su esposo, porque el diablo atonta. Dice la Sagrada Escritura de Satanás que es la serpiente antigua. Y en el Amazonas hay una serpiente muy grande que ella no muerde o pica a las personas como lo hacen las otras, sino que ella echa un vaho. Y cuando la víctima recibe ese vaho, entonces se atonta, como que se enajena, queda como bobo, como boba. Y cuando la víctima está en ese estado de aletargamiento, entonces la serpiente viene y se lo engulle. Pues lo que sucede con esas personas que se enamoran de otra persona que no es su esposa, no es más que la serpiente antigua, usando ese vaho atontador. Yo le invito a esa esposa a dar la batalla por su esposo. Está siendo víctima de la serpiente antigua, lo está envolviendo, lo está encantando, lo está envolviendo, lo está embobando con su vaho. Necesita la ayuda de Dios. Si tú lo abandonas, se lo engulle. Nadie más puede ayudarle. Pero si tú das la batalla por él, si tú le clamas a Dios, si tú declaras bendición para él, si tú clamas por él, Dios lo va a liberar. La serpiente antigua no puede contra los ángeles del Señor. La serpiente antigua no puede contra la sangre de Cristo. La serpiente antigua no puede contra el nombre de Jesús. Tiene que soltarlo, tiene que irse. Y una vez que se va, tu esposo es libre para ver que a quien realmente ama es a ti, que estaba equivocado. Y entonces te va a suceder como nos sucedió a nosotros con mi esposa, que el gozo postrero es mejor que el primero, porque ahora los dos juntos van a arrodillarse, van a reconocer la gloria de Dios, van a reconocer el libertador, van a reconocer que hay poder en la sangre de Jesús y van a dar gracias a Dios y van a decirle: oh Dios, gracias por permitirnos ver tu gloria de cerca, gracias por librarnos de la serpiente antigua. Gracias por librarnos de sus maquinaciones. Gracias por librarnos de su vaho. Bien dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces podrás decir, como lo hicimos junto con mi esposa: hemos peleado la buena batalla, hemos acabado ese tramo de la carrera, hemos guardado la fe. Dios nos dio la victoria. Otra verdad que debemos saber los esposos, las esposas, quienes contraemos matrimonio, quienes tenemos familia, quienes estamos sacando hijos adelante, tenemos que saber sobre la inmutabilidad de los pactos y las promesas. Tenemos que saber, y vamos a comprobarlo por la Sagrada Escritura, que cuando hacemos promesas, cuando hacemos pactos, Dios los toma como si lo hiciéramos con Él mismo, y que el olvido o el desacato a este principio bíblico trae consecuencias desastrosas. Cuando yo incumplí el pacto, comenzaron los problemas. Cuando el pueblo de Israel incumplió el pacto hecho con los gabaonitas, comenzaron los problemas. Cuando el rey Sedequías incumplió el pacto hecho con Nabucodonosor, tuvo problemas. Necesitamos conocer esta verdad bíblica sobre la necesidad de cumplir las promesas, de cumplir los pactos, porque cuando hacemos pactos o hacemos promesas, Dios se lo toma como si lo hiciéramos con el mismísimo Dios. Por eso dice la palabra de Dios: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:5. Esta es una verdad inmodificable. Es uno de los secretos para lograr una vida matrimonial exitosa. Son principios frente a los cuales no hay excusas para transgredirlos. No podemos decir que desconocíamos la norma, o no podemos argumentar existencia de vicios de nulidad en el momento de la celebración, o que eran muy antiguos. Dios respalda y exige el cumplimiento total de los pactos y las promesas hechos con Él, como también de los pactos y las promesas que contraemos con los hombres. Miremoslo a la luz de la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios que durante el reinado de David hubo hambre, hubo una gran hambre.
Dice así la palabra de Dios en 2 de Samuel 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Señor, y él le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Hubo un hambre, 1 año de hambre, 2 años de hambre, 3 años de hambre. Entonces David dijo, bueno, algo tiene que estar pasando, y consultó a Jehová. Y el Señor le dijo, es por causa de los gabaonitas. Dios le reveló la causa, porque habían incumplido un pacto que había hecho Josué con los israelitas muchos años antes, 600 años antes, y lo habían incumplido. Y no lo incumplió David, lo incumplió el antecesor a David, lo incumplió Saúl. Miremos un poco cómo fue ese pacto, para que entendamos cómo Dios hace respetar los pactos y las promesas que nos hacemos entre nosotros. Dios lo toma como si lo hiciéramos con Él mismo. Veamos cómo sucedió. Dice el libro de Josué que durante la conquista de la tierra prometida, en Josué 9, del 3 al 6, dice así: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, y pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos, remendados, y zapatos viejos, y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Que cuando los habitantes de Gabaón escucharon las victorias de Josué y cómo Josué había tomado Jericó y cómo tomó Jai, ellos tuvieron miedo. Y entonces, ¿qué hicieron? Se disfrazaron como si vinieran de tierras muy lejanas. Sacos viejos, cueros viejos, zapatos recocidos en los pies, vestidos viejos, y el pan que traían era mohoso y seco. Y vinieron con engaño. Y le dijeron: Josué, venimos de tierras muy lejanas y hemos oído que Dios les ayuda, que Dios está con ustedes. Queremos hacer alianza con ustedes, queremos ser sus amigos. Y dice la palabra de Dios en Josué 9, 15, 16, que Josué hizo alianza con ellos. Dice así la palabra de Dios: y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y habitaban en medio de ellos. A los 3 días, Josué y los principales de los hebreos se dieron cuenta que habían sido engañados. Pero ya habían hecho alianza, habían hecho un pacto, no podían matarlos. Entonces lo que hace Josué es que los deja vivir porque habían hecho alianza con ellos, pero les pide que en adelante sean sus aguadores y leñadores, o sea, los que servían, los que llevaban el agua, los que llevaban la leña. Desde entonces el pueblo respetó la vida de los gabaonitas, y así fue por 600 años. Pero a los 600 años vino un rey, el rey Saúl. Y este rey seguramente pensó: bueno, ese pacto ya es muy viejo, ya Dios se olvidó de eso, y atacó a los gabaonitas. Dice que mató a unos cuantos y puso en huida a otros. Y no pasó nada de inmediato, pero en el reinado siguiente, en el reinado de David, vino una gran hambre. Y David consulta a Jehová, y el Señor le dice: es por causa de los gabaonitas, porque Saúl los atacó, porque Saúl los mató. ¿Qué vemos ahora en la Sagrada Escritura? Es maravilloso. Necesitamos entender esto. Dios hizo respetar el pacto. Había sido un pacto realizado en contraposición a lo que Dios había determinado para esas tribus, para esas gentes. Se había hecho una alianza sin consultar a Dios, que había sido un pacto hecho con engaño, con mentira. Además, había sido un pacto realizado hacía mucho tiempo, 6 siglos, 600 años más o menos. No obstante, Dios hizo respetar ese pacto. Y lo mismo sucede con el pacto matrimonial, porque el matrimonio es un pacto. El compromiso matrimonial es un pacto. Lo dice muy bien el libro de Malaquías y Ezequiel. En Malaquías 2:14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto. Dios hace respetar los pactos que hacemos con Él, tanto por igual como los pactos que hacemos con los hombres. Cuanto más los pactos que hacemos con nuestra esposa, Dios los hace respetar. El matrimonio no tiene divorcio, no admite divorcio ante Dios. Al Señor Jesucristo le preguntaron, y Él dijo, Mateo 19, de 8 al 9, dice así: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera.
Dios no admite el divorcio, salvo por caso de fornicación. Si un día le hiciste promesas a tu cónyuge, debes cumplirlas, por cuanto ese pacto y esas promesas las asume Dios como si lo hubieras hecho con Él mismo. Ojo, si le incumples a tu esposa o a tu esposo, es como si le incumplieras al mismo Dios. Si le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, es como si le fueras infiel al mismo Dios. Si le mientes a tu cónyuge, Dios lo toma como si le hubieses mentido a Él mismo. Y recordemos que la infidelidad no solamente es física, sino que también es del corazón. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La responsabilidad no es tanto con nuestro cónyuge, la responsabilidad es con el mismo Dios. Ahora yo sé que muchos esposos o esposas pueden estar pensando, no, pero el pastor exagera. Pues veámoslo a la luz de la Sagrada Escritura. El incumplimiento del pacto tiene consecuencias desastrosas. Cuando examinamos la Sagrada Escritura nos damos cuenta el rey Saúl, quien rompió el pacto con los gabaonitas, como consecuencia 7 de sus hijos y nietos tuvieron que morir ahorcados. Sedequías quebrantó el pacto y como resultado sus hijos fueron degollados y a él le fueron extraídos los ojos y llevado prisionero con cadenas a Babilonia. Yo sé que hay muchos que aún no lo entienden, yo no lo entendía, pero es que Dios se toma el incumplimiento como si lo estuviéramos incumpliendo al mismo Dios, a Él mismo. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en Ezequiel 17, 12 y 13. Dice así, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la ascendencia real e hizo pacto con él. ¿De qué nos está hablando la Sagrada Escritura? Que Nabucodonosor llegó, tomó Jerusalén, se llevó al rey y a los príncipes para Babilonia, pero tomó a uno de la descendencia real y lo puso como rey, pero le dijo, usted va a ser rey, pero va a ser mi vasallo. O sea, le dijo, yo voy a ser el rey de reyes. Usted va a reinar, pero yo voy a estar por encima. E hicieron pacto. Este rey se llamaba Sedequías. Y en ese pacto, Sedequías se comprometía a ser vasallo de Nabucodonosor. ¿Pero qué pasó? Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor. Y Dios asumió esa rebelión como si el rey vasallo, como si Sedequías se hubiese rebelado e incumplido el pacto con el mismo Dios. Observa la manera como Dios se refiere al incumplimiento. Hay sabiduría aquí, hay sabiduría. Tenemos que entender esta verdad, que el Espíritu Santo le revele, que a mí me revele aún más esta verdad. Dios tomó ese incumplimiento como si lo hubiera hecho con el mismo Dios. Ahora había sido un pacto de uno de la descendencia de David con un rey extraño, con Nabucodonosor, con un impío. Pero hicieron pacto. Sedequías hizo pacto con él. Bien podría decir, yo no cumplo porque ese es un impío. Pero hizo pacto y tenía que cumplir. Y Dios hace cumplir ese pacto. Y Dios asume como si el incumplimiento hubiera sido con el mismo Dios. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura en Ezequiel 17, 19 y 20. Dice así, por tanto así ha dicho el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció, Dios dice el juramento mío, el pacto mío, pero si Sedequías hizo pacto fue con Nabucodonosor, pero aquí el Señor dice, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre misma cabeza, extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y así se cumplió en las Escrituras. Aquí lo anuncia el Señor, y posteriormente así se cumple. Así lo dice en las Escrituras, que así se cumplió. Así como Dios lo dijo, así se cumplió. Dios asumió este incumplimiento como si fuera un incumplimiento con él mismo. Es más, habla en primera persona, como si él fuera Nabucodonosor. Tenemos que entender esta verdad. Dios hizo respetar el pacto con los gabaonitas, aunque había sido hecho con engaño, aunque era un pacto muy antiguo, aunque había sido hecho sin consultar a Dios. Y aquí Dios hace respetar el pacto de Sedequías con Nabucodonosor, aunque Nabucodonosor era un impío, pero había un pacto. Dios hace respetar los pactos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pactamos con nuestra esposa, con lo que le decimos que vamos a hacer con ella, y las esposas también con los esposos. Todas esas palabras de amor, todas esas promesas que nos hacemos, tenemos que cumplirlas, porque en verdad que no se la hemos hecho a ella, o ella no se la han hecho al esposo, sino se la hemos hecho al mismísimo Dios. Y si las incumplimos, Dios lo toma como haberle incumplido a él. Ahora es posible
Puede que uno de los esposos no quiera cumplir el pacto y manifiesta que no quiere cumplir el pacto, pues la otra persona debe ayudarle en oración y en ayuno a cumplir su pacto. Satanás es muy astuto. Una de las astucias de Satanás es que él toma una de las ciudades grandes. A veces no va de una vez contra la ciudad más grande, sino que toma la segunda ciudad en importancia o la tercera. En oportunidades va directamente y toma la cabeza, toma al esposo, pero en oportunidades va y toma a la esposa o toma a uno de los hijos. Miremos lo que pasó en el 2 de Crónicas 32:9. ¿Y por qué estamos leyendo esto? Para que entendamos que tenemos que ayudarle a nuestra pareja. En oportunidades, Satanás puede tratar de tomarlo, de tomar una de las ciudades grandes. No vamos a dejarlo solo, vamos a resistir al diablo y huirá de nosotros, dice la palabra de Dios. Aquí nos enseña en 2 de Crónicas 32:9, cuando Sennacherib vino a invadir a Jerusalén. Pero dice que el primero tomó a Laquis con todas sus fuerzas. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Envía a decirles, ríndanse, ya tomamos una de tus ciudades principales, una de tus ciudades grandes, ya tomamos a Laquis. Y estaba amenazando, estaba profiriendo blasfemia contra Dios y contra Ezequías, rey de Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? Que Ezequías, el rey de Jerusalén, no le creyó. No tenían suficientes soldados, no tenían suficiente armamento. Sennacherib venía con un ejército muy grande, pero el rey Ezequías prefirió creerle a Dios y no se rindió. Y cuanto más lo amenazaba, el rey Ezequías oró. Y dice la palabra de Dios que oró junto con el profeta Isaías. Dice así la palabra de Dios en Crónicas 32:20 y 21. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron sus propios hijos. Dios les dio la victoria. Si tú peleas a favor de tu cónyuge, si es que hay alguna noticia de divorcio o que ya no te amo, que ya no siento nada por ti, pelea la batalla, ora por él, ayuna por él. Dios te va a dar la victoria. Para terminar, es necesario tener claridad en lo siguiente, que con alguna frecuencia se encuentran personas que se han separado de su cónyuge y ahora están casados o viven con otra persona. Desafortunadamente la gente, por no saber estas verdades bíblicas, se separa. Pero luego de un encuentro personal con Jesús y de conocer estas verdades, quieren volver con su cónyuge. Sin embargo, este ya se ha casado y hasta tiene hijos con otra persona. Para estos casos la Biblia nos enseña que cada uno continúe en el estado en que lo llamó Dios, lo cual significa que no es sabio para estas situaciones volver a buscar la pareja anterior. Lo apropiado es conservar el estado matrimonial con la persona con la cual está en el momento de su conversión. Cada uno en el estado en que fue llamado, dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Esta aclaración porque muchos pueden decir, yo me vuelvo a cumplir el pacto. Yo hice un pacto y yo voy a cumplirlo. Pero en estos casos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hay sabiduría en la palabra de Dios. Dice, cada uno quédese en el estado en que fue llamado. Y finalmente, para terminar, una breve reflexión. Dice la palabra de Dios que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí, me hiciste promesas y las cumpliste, hiciste pactos conmigo y todo lo cumpliste. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo hicimos promesas contigo y te las cumplimos? ¿Cuándo hicimos pactos contigo y los cumplimos? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando lo hiciste con tu esposa, conmigo lo hiciste. Cuando lo hiciste con tu esposo, conmigo lo hiciste. Lo que hacemos con nuestra esposa, lo hacemos con Dios. Lo que hacemos con el esposo, lo hacemos con Dios. Él conoce esos pensamientos. Él conoce esos recuerdos.
Él conoce toda deslealtad, Él conoce toda mentira, Él conoce todo incumplimiento y Él se lo toma como si fuera con Él. Yo te invito ahora a recordar en qué has incumplido a tu cónyuge, en qué has incumplido a tu esposa, en qué has incumplido a tu esposo. ¿Incumpliste lo que pactaste con ella? ¿Incumpliste las promesas que le hiciste? ¿Incumpliste lo que pactaste con él? ¿Lo que le dijiste? ¿Lo que le hiciste entender que le cumplirías? Pues yo te invito ahora a ponerte a paz y salvo con el Señor. Yo te invito ahora a pedir perdón al Señor. Vamos a pedir perdón al Señor por incumplimiento. Yo creo que todos de alguna manera hemos incumplido las expectativas. Todos de alguna manera hemos incumplido las promesas. Porque aún con el pensamiento, aún con nuestras miradas, aún con lo interno de nuestro corazón, pudimos haber mirado a alguien para codiciarlo, alguien del pasado o alguien del presente, o la posibilidad de alguien en el futuro. Vamos a pedir perdón a Dios. Oh Dios, bendito Dios, perdóname, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Oh bendito Dios, hoy nos volvemos a ti. Hoy entendemos estas verdades, que cuando le incumplí a mi esposa, te estaba incumpliendo a ti, bendito Dios. Y las esposas dicen que cuando le cumplí a mi esposo, te está incumpliendo a ti, Señor. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname por ese incumplimiento que yo había traído en mi corazón. Perdóname, bendito Señor, por esos recuerdos. Yo ahora saco esos recuerdos de mi mente, los quemo con la sangre de Cristo. Quemo toda posibilidad de una tercera persona. Lo quemo en el nombre de Jesús. Declaro inexistente. Declaro que soy un cumplidor de pactos y promesas. Declaro que la sangre de Cristo está sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón. Me arrepiento, Señor, me arrepiento de haber quebrantado mis promesas. Me arrepiento de haber quebrantado el pacto, Señor. Y hoy prometo, Señor, hoy me reafirmo, hoy me consagro a ti. Hoy, ahora, en este momento, me consagro a mi esposa, me consagro a mi esposo. Y los dos nos consagramos a ti, Jesús. Te recibimos a ti, Jesús. Queremos permanecer en ti y queremos permanecer en tu palabra, porque sabemos que si permanecemos en ti y permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente libres. Nuestro hogar será un hogar feliz. Nuestro matrimonio será un matrimonio victorioso. Nuestra familia será una familia estable, triunfante, próspera. Oh bendito Señor, jamás te separes de nosotros, que nosotros jamás nos queremos volver a separar de ti. Amén y amén. Llegamos al final de un nuevo avance del curso para parejas, Fundamentos de Impacto para un Matrimonio Victorioso. Sigue descubriendo la forma estable, triunfante y agradable de vivir en pareja. Te invitamos a seguir aprendiendo del invaluable y precioso contenido del curso. Si deseas, puedes adquirir los libros en forma digital o escrita en amazon.com. Para más información visita www.matrimoniosvictoriosos.org o en Facebook Pastor Luis Palacios.